Bienvenidos. El tema de hoy es la reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Tiene realmente un rostro humano? ¿Mejora las relaciones obrero-patronales? Especialistas nos darán su opinión y veremos cómo jueces y magistrados actualizan sus conocimientos en esta materia. Soy Verónica González. Comenzamos. La reforma de 2012 nos da la definición de lo que es un trabajo digno. Establece el régimen de subcontratación conocido como outsourcing y regula el trabajo temporal. Dos especialistas nos explican los alcances de estas nuevas disposiciones. La última modificación a la Ley Federal del Trabajo tenía registro en 1970. El crecimiento del país, las condiciones económicas, políticas, sociales y laborales urgieron otra reforma que llegó 42 años después. La reforma constitucional a la Ley Federal del Trabajo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 para entrar en vigor el 1 de diciembre siguiente. Básicamente, como reformas importantes que tenemos son los tipos de contratación al día de hoy, en donde meten dos modalidades al contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado, que es la modalidad de sujeto a prueba y de capacitación inicial, que son dos conceptos que ya veníamos manejando en la vida diaria, pero que no estaban realmente dentro de nuestra legislación. El outsourcing o subcontratación consiste en el contrato que una empresa realiza a otra para desempeñar determinadas tareas. Primera, no puede abarcar la totalidad de los trabajos que vienen haciendo los otros trabajadores del contratante. Tiene que justificarse el carácter especializado de esta contratación especial. Y tercero, no pueden los trabajadores del contratista abarcar tareas similares o iguales a las que ya vienen desempeñando los trabajadores. Las recientes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo definen lo que es un trabajo digno y decente. Los operadores jurídicos en realidad es una área de oportunidad tanto para los trabajadores, pero también para nosotros como juzgadores, porque este concepto de trabajo digno decente implica el acceso a la seguridad social, implica tener derecho a un salario remunerador, implica derecho a la capacitación e implica el respeto irrestricto a la contratación colectiva. Es importante mencionar que en este concepto de trabajo digno y decente se tutela también la igualdad de trabajadores de distintos sexos ante los patrones. Que se entiende inclusive ahora por acoso sexual, por hostigamiento laboral, conceptos que teníamos a lo mejor definidos desde otro punto de vista, por ejemplo el penal, ¿no? Hoy en día ya tenemos la definición específica para acoso sexual y hostigamiento laboral y trabajo digno, igualdad sustantiva también, que es un concepto nuevo, ¿no? De discriminación de las mujeres, pero para efectos laborales. Otra modificación sustantiva de esta reforma es la parte procesal, que establece profesionalizar los procesos laborales, un límite en el pago de los salarios vencidos o caídos a un año y 2 audiencias en el proceso laboral. Creo que nos sirve bastante, tanto a la parte actora como a la parte demandada, dependiendo, porque los procedimientos se dividen y las audiencias no son tan largas. Entonces, teníamos el problema que una audiencia que empezaba a las 9 de la mañana podía terminar a las 3 de la tarde y la dilación en las audiencias era gravísima en la Junta de Conciliación y Arbitraje por el cúmulo de trabajo que tienen. Entonces, hoy en día, al dividir de esta forma el procedimiento, creo que se ha avanzado mucho más, inclusive en la puntualidad de las audiencias. Otro punto novedoso que la ley anterior no consideraba es que las empresas con más de 50 trabajadores a su servicio deben adecuar sus instalaciones para personas con discapacidad. Las situaciones que dieron 36 meses para que las empresas corrigieran estas situaciones y pudieran tener el acceso los minusválidos y discapacitados. Quiere decir que para noviembre del 2015 se nos está acabando nuestro periodo para que las empresas adecúen las instalaciones. Existen disposiciones en materia de trabajo para menores de edad, los derechos de trabajadores mexicanos fuera del país, obligaciones de los patrones, la paternidad y nuevas multas que en muchos casos podrían llegar hasta los 5,000 salarios mínimos generales. Según los especialistas, estas modificaciones aún podrían reforzarse. Se ha reformado el derecho mercantil, se ha reformado el derecho penal y sin embargo, a pesar de esta reforma, sigue habiendo una corriente muy fuerte diciendo tiene que haber
otra reforma, pero una reforma integral, donde se incluyen todas estas experiencias internacionales. Y precisamente para hablar sobre el tema de hoy, las reformas a la Ley Federal del Trabajo, invitamos al magistrado de circuito Arturo Mercado López, especialista en esta materia, integrante del 16º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Bienvenido. Muchas gracias. Magistrado, estamos prácticamente a 3 años de que entró en vigor estas reformas. Nos gustaría que nos platicara a grandes rasgos cuáles son los aspectos más relevantes. Por ejemplo, esto de se da una definición del trabajo digno. ¿Qué otras cosas podemos destacar? Bueno, a 3 años de la reforma laboral se podría decir que se buscó que estuvieran en consonancia con la reforma constitucional sobre los derechos humanos y sobre las reformas profundas que se hicieron en ese sentido en el año de 2011. En 2012 se impulsa la reforma laboral y se amplía, porque realmente el concepto de trabajo digno ya ha existido siempre en la Ley Federal del Trabajo y se utiliza también como sinónimo, aunque no lo son, el de trabajo digno o decente. Y se hace todo un catálogo de qué se debe entender por ese tipo de trabajo, con una obligación por parte del Estado de impulsarlo. Esa parte es un texto hermoso en el artículo relativo de la Ley Federal del Trabajo, el segundo, pero es más que nada una aspiración. ¿Qué es lo que sucede en la práctica, magistrado? En la práctica sucede que para poder lograr la existencia de trabajo digno o decente, se requeriría necesariamente de instituciones muy sólidas del Estado en términos de vigilancia cotidiana del cumplimiento de la ley, que le correspondería en este caso a la inspección laboral, y de la administración de justicia laboral, que correspondería en este caso a las juntas y llamémosle así, en el juicio de amparo a los tribunales colegiados y juzgados de distrito en los casos de su competencia. Lamentablemente, la inspección está muy debilitada frente a las inmensas necesidades de vigilancia cotidiana que tienen que hacer. Y el sistema de justicia laboral que existe en el país quizá es uno de los más depauperados, empobrecidos, por decirlo así. ¿Por la cantidad de trabajo? Por la cantidad de trabajo y la escasez de órganos jurisdiccionales. Es el único sistema de justicia que no tiene tribunales en todas las ciudades del país. Entonces puede darse el caso de que un trabajador que es despedido tenga que recorrer 200 kilómetros para arribar al tribunal o a la junta más cercana que tenga para exigir justicia. Y entonces pues eso hace nugatorio. El sistema de justicia laboral mexicano constituido en juntas no cumple los requisitos ni los objetivos que marca el artículo 17 constitucional de nuestra Carta Magna. ¿Qué sucede cuando estos asuntos, pues, como usted lo señala, no se arreglan allí y entonces llegan a los tribunales federales? ¿Qué es lo que están observando ustedes con estos, por ejemplo, los nuevos contratos que se introducen con la reforma? Bueno, realmente hay 2 nuevas modalidades de contratación para permitir cierta flexibilidad en el ingreso de los trabajadores, el de aprendizaje y el contrato de capacitación inicial, que ponen ciertos requisitos. La realidad es que a los tribunales no han llegado muchos asuntos donde se planteen este tipo de conflictos, porque lamentablemente se siguen, dada la inexistencia de estas instituciones laborales fuertes, poderosas, y dada la inexistencia de políticas efectivas de generación de empleo y su instrumentación por parte del Estado, no las tiene. El problema es que se ha instalado una realidad laboral paralela que es absolutamente ilegal y que se alimenta a través de lo denominado subcontratos, subcontratación o outsourcing, y por el lado individual y por el lado colectivo un fenómeno que se denomina contratos colectivos de protección. Es decir, no se está aplicando la ley. Esa reforma de la que tanto se presumió con rostro humano no se está llevando a la realidad. No, porque requiere de toda una instrumentación que el propio Estado no ha dado. Se requeriría que el Estado se replanteara con un sentido crítico muy profundo y que la propia sociedad y los medios involucrados con el mundo laboral fueran muy críticos en señalar las necesidades de instituciones e impulsos que se deben dar a estos sistemas. Magistrado, vamos a hacer una pausa y de regreso nos comenta cuáles fueron los cambios ahora en lo que tiene que ver con el procedimiento. ¿Cómo no?
También más adelante le tenemos las actividades académicas de la Escuela Judicial. No se vaya, regresamos con más. En el primer trimestre de 2015, 52 millones de personas, es decir, más del 50% de la población de 15 años y más, forman parte de la población económicamente activa del país. En ese periodo, 49.8 millones de personas se encontraban empleadas, 725,000 personas más que las registradas en el mismo periodo en 2014. Regresamos. Continuamos. Antes de retomar el tema de hoy, le presentamos lo más destacado de las actividades académicas de la Escuela Judicial. Concluye curso en medios alternativos de solución de controversias en materia penal. 120 funcionarios judiciales concluyeron la capacitación a través de 5 módulos en los que se conocieron los principios que rigen la mediación y conciliación, además de participar en talleres. Al final fueron evaluados para comprobar si efectivamente desarrollaron nuevas habilidades para resolver problemas jurídicos y de comunicación oral y escrita. Continúa Diplomado Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Frente a la Sociedad. Esta semana se proyectó un simulacro de juicio oral, en el que especialistas fungieron como fiscal, abogado defensor y juez de control, así como de imputado y testigos. El objetivo es que los estudiantes comprendan las funciones que realizarán cada uno de los operadores jurídicos en este nuevo sistema de impartición de justicia penal. Concluye curso en Derecho Fiscal. La capacitación que se impartió en la extensión de la Escuela Judicial en San Luis Potosí tiene que ver con el desarrollo del juicio contencioso administrativo y el juicio de amparo en materia fiscal. Ya estamos de regreso, seguimos conversando sobre la reforma en materia laboral y nos comentaba en el bloque anterior que es necesario que existan instituciones que vigilen precisamente que se dé cumplimiento a estas reformas. Yo afirmo contundentemente que eso debe ser así, en razón de que esta parte de los derechos, el trabajo decente, así como la reglamentación que se introdujo en la ley en torno al outsourcing, son muy razonables y necesario que se profundicen. Pero no será posible ello, y esto ha construido el mundo paralelo laboral al que yo me refería, de ilegalidad laboral, porque las instituciones no funcionan. Y en ese sentido, estas instituciones, tanto la inspección como el sistema de justicia, tendrían que ser fuertemente fortalecidas en una transformación integral. Ahora háblenos del procedimiento. ¿Qué cambios hubo en el proceso en materia laboral? Bueno, los cambios que hay en la ley ahí sí, a mi juicio, fueron pobres. Entre otras cosas, lo de los salarios mínimos, lo de que sean abogados los litigantes, cuestiones a mi juicio menores. En términos procesales, lo que deberemos empezar por cuestionar es la existencia misma de las juntas de conciliación y arbitraje. A mi juicio deben desaparecer para transformarse en tribunales de lo social, constituidos por gente experta que juzgue, y no por representantes del capital y trabajo y representantes del gobierno que impiden la absoluta autonomía e independencia de estos órganos, porque pertenecen a la Secretaría del Trabajo en el A y a la Secretaría de Gobernación en el B. Entonces esto debería de transformarse para cambiar en tribunales absolutamente independientes y autónomos. Entonces, en cuestión de procedimiento no hubo grandes avances. No, y estos, ahora, ya después de esto, deberían de ser procedimientos auténticamente orales. Hay una gran experiencia sudamericana en donde se ha demostrado que los juicios laborales pueden darse en no más de 6 meses, 8 meses de su inicio a su conclusión. En México, en una investigación que hice aproximadamente hace 2 años, con 200 expedientes en mi tribunal, llegamos a la conclusión que los juicios en México, de que inicia la demanda y se dicta el laudo,
es en promedio 4 años, 2 meses Larguísimos. de duración, sin tomar en cuenta los tiempos de los amparos y de todos los todo demás lo que trámites de ejecución. Es Entonces, mucho tiempo. justicia lenta es justicia denegada. Y todas estas cosas debe analizarlo el Estado. Y además asuntos, me comentaba, que son menores, o sea, se están discutiendo cosas Sí, menores. también hay cuestiones en donde hay asuntos muy profundos, muy fuertes, muy importantes, frente a asuntos que son menores. Deben buscarse formas alternativas de solución de los asuntos para que aquellos que sean pequeños, que sí importan mucho al justiciable, sean resueltos mucho más rápidamente que los que son profundos, que pueden durar más. Pero ningún juicio, ningún caso debería de durar más de un año, ni uno. Y están durando Ese es el cerca de reto para 4 el Estado años. a transformar. Magistrado, también se habló en esta reforma de más protección a los derechos de los trabajadores. Se habló, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que no sean discriminadas por cuestión de género. ¿Esto en la práctica qué está sucediendo? A mi juicio, igual que el resto de las demás pretensiones de la reforma, ojalá y de veras se creen las instituciones, vuelvo a insistir en ellas, perdón, que vigilen que haya una verdadera igualdad laboral entre hombre y mujer en todos los ámbitos. Hay muchas áreas que ya las tienen, pero la inmensa mayoría, las mujeres siguen siendo excluidas y siguen siendo castigadas por la condición de mujeres, por la condición de madres, por la condición de mujeres embarazadas, y no existen los mecanismos de corrección suficientes. Debo advertir que una de las cosas que debería ser una gran defensa para los trabajadores y para las mujeres en concreto son los sindicatos. Pero en México existe un profundo vicio en el sindicalismo mexicano porque este sindicalismo no nació independiente, fue un sindicalismo oficialista y siempre el Estado impidió el desarrollo de un sindicalismo independiente, autónomo, valioso, serio, profundo, consistente, que permitiera la real defensa de los intereses de los trabajadores. Y ahora los trabajadores ya ni siquiera se sienten identificados con esas causas. No, con ese sindicalismo que existe. Yo lo que diría es que la soledad de los trabajadores en términos de defensa de sus derechos es inmensa. No hay quien los defienda, no hay sindicatos, no hay instituciones. Y bajo esa circunstancia entonces se generan formas ilegales, como es el outsourcing ilegal de contratación y como es los contratos colectivos de protección para impedir negociaciones verdaderas. Vamos a hacer otra pausa y de regreso hablamos sobre la capacitación, la actualización de jueces y magistrados en esta materia. Bienvenido. Hablamos de eso. También más adelante le tenemos la agenda del Instituto de la Judicatura Federal. Regresamos en un momento. En el primer trimestre de 2015 se registró una tasa de desempleo de 4.2%, porcentaje inferior al reportado en el periodo de enero a marzo de 2014, cuando la cifra fue de 4.8%. Regresamos. Continuamos. Antes de presentarle las conclusiones sobre el tema de hoy, veamos un adelanto de los próximos eventos a realizarse en el Instituto de la Judicatura Federal. Curso sobre dogmática jurídica penal desde la perspectiva del Código Nacional de Procedimientos Penales. Inicia el 21 de septiembre en el edificio sede de la Escuela Judicial y por videoconferencia en las extensiones del instituto. Las clases serán todos los lunes, martes y jueves de 5 a 7 de la noche. Abren convocatoria para participar en los concursos internos de oposición para la designación de jueces de distrito. El 23 de septiembre concluyen las inscripciones en el Distrito Federal, Toluca, Estado de México, Zapopan, Jalisco, Mérida, Yucatán, Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California. Concursos internos de oposición para la designación de magistrados de los circuitos 27º, 28º, 29º, 30º y 31º, todos con sede en el Distrito Federal.
El 28 de septiembre se realizará la primera etapa, que consiste en la resolución de un cuestionario sobre conocimientos generales. Con estos concursos se espera cubrir 20 plazas. Cuarta edición de las Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho de la UNAM. La máxima casa de estudios y la Escuela Judicial invitan al evento, que se realizará el 18, 19 y 20 de noviembre. Primer Congreso Internacional sobre Investigación en Pedagogía y Didáctica del Derecho. El encuentro se llevará a cabo del 23 al 25 de noviembre. Para mayor información sobre esta convocatoria y los eventos que se llevarán a cabo en la Escuela Judicial, consulte su página web. Estamos en la parte final del programa. El magistrado ya nos explicó a grandes rasgos los aspectos más relevantes de esta reforma en materia laboral. En este año 2015, aquí en la Escuela Judicial, se realizaron una serie de jornadas de actualización sobre jurisprudencia y sobre estas reformas. ¿Qué nos puede comentar sobre la forma en que se da esta capacitación, esta actualización para jueces y magistrados? A mí me parece muy valioso, me parece muy importante. Toda reforma requiere de un profundo debate y de un profundo análisis. Todos los esfuerzos que el instituto haga para que se sistematice ese análisis, para que se profundice en la reflexión, ayudará evidentemente a una mejor impartición de justicia. Creo además que el esfuerzo debe estar también encaminado a hacer estudios de largo aliento dentro del instituto, que permitan vincular el fenómeno de la reforma constitucional, el nuevo constitucionalismo, la defensa de los derechos fundamentales, dentro de los cuales el mundo laboral juega un papel importante, más las reformas en este sentido laborales como las demás que hay en el país, estableciendo sistemas de educación que puedan ser grados de maestría, de doctorado, que permitan profundizar en esto. Me parece muy valioso esto del instituto. Hay que seguir haciéndolo. El debate, la reflexión, el análisis y el estudio debe ser permanente, porque permanentemente están en cuestionamiento y en reflexión nuestras decisiones judiciales. A lo largo de esta charla usted nos ha planteado puntos críticos de esta reforma. ¿Qué ocurre en las aulas de esta escuela judicial cuando se plantea la actualización? ¿Hay debate o simplemente se vienen a plantear estas son las reformas y ahora hay que aplicar la ley? No necesariamente hay debate. La reflexión es encontrada porque es muy complicado encontrar homogeneidad en los criterios, y es sano que sea así. Sin embargo, siempre los argumentos que disientan deben de ser profundamente consolidados, sólidos en su argumentación, porque es la única manera de enriquecer las decisiones. Entonces me parece que estimular la formación, pero no como un acto memorístico o como un acto de repetición, de aplicación de jurisprudencias. El acto de juzgar es un acto de escuchar, y para escuchar tengo que escuchar a los teóricos, a los filósofos, a la jurisprudencia de la Corte, a la jurisprudencia de mis compañeros, a las partes, a las pruebas, y poder tomar decisiones a fondo. No es un acto sencillo, es un acto múltiple de escuchar antes de decidir. ¿Hay esa disposición entre los juzgadores federales? En general yo creo que sí, pero es una cuestión que no podemos quitar el dedo del renglón. Tiene que profundizarse como un hábito cotidiano. Se es juez de 24 horas, no se es juez a la hora de firmar una sentencia. Entonces la actitud siempre debe ser de estarnos cuestionando si nuestro trabajo está correctamente hecho. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ser más independiente? ¿Cómo puedo ser más autónomo? ¿Cómo puedo ser un mejor juez? Magistrado, se nos acaba el tiempo y quisiera que nos diera una reflexión final sobre este tema de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Ojalá y exista una actitud de reflexión profunda por parte del Estado, de transformar a través de las instituciones el mundo laboral mexicano, impulsando una cultura de la legalidad, una cultura del Estado de Derecho, haciendo que ambas partes involucradas, trabajadores y patrones, cumplan con la ley. Esa es mi utopía. Magistrado Arturo Mercado, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, por compartir con nosotros sus experiencias en más de 15 años como juzgador en el Poder Judicial de la Federación. Al contrario, gracias a ustedes.
También a usted, gracias por su atención. Lo esperamos la próxima semana en Escuela Judicial. Mientras tanto, quédese en la señal del Canal Judicial.